simple. Si nosotros, por ejemplo, eso está también en el video, ¿no? Ustedes ya lo hayan podido observar. Si nosotros, por ejemplo, queremos comparar solamente con tasas de interés, si me pagan 5% por un bono nacional y me pagan 3% por un bono extranjero y no hay variaciones en el tipo de cambio, evidentemente que salta a la luz la diferencia y voy a preferir los bonos peruanos. Pero si en el interín, en el tiempo para el cual estoy comprando los bonos, en la economía peruana, por experiencia veo que hay variaciones en el tipo de cambio, de manera especial depreciaciones, entonces voy a tener que sumar a esa tasa de interés de referencia que me están pagando por la compra de ese bono extranjero, voy a tener que sumar la variación, la tasa de crecimiento del precio de la moneda o de la divisa. Aquí evidentemente está expresado, y eso por favor, Blanchar ya no nos habla pues de esas cositas, ¿no? No, sino simplemente dirá, pues ya, bueno, son estudiantes que pasan del cuarto, quinto ciclo y saben matemática. Entonces, si acá voy a comparar, por ejemplo, la diferencia o la tasa de crecimiento de la moneda extranjera, lo que estoy viendo aquí es que está expresado en tanto por uno. Entonces, las tasas de interés, la comparación, esta tasa de interés interna versus la tasa de interés externa, ¿no es cierto? Tendrán pues que estar expresados también en tanto por uno. Si no, no voy a poder comparar estas tasas cuando yo le sume esta diferencia, ¿no? Ahora, evidentemente, no siempre les decía la vez pasada, va a ser menos, puede ser más, dependiendo de lo que salga acá. Lógico que alguien me puede decir, pero profe, al hacer esto y se nos sale negativo, menos por menos, nos va a salir más. Evidentemente, ya no tendríamos problemas. Entonces, aquí están las variaciones o la tasa de crecimiento del precio de la divisa está en tanto por uno. Entonces, repito, las tasas de interés también tendrán que estar expresadas en esta unidad, ¿correcto? Cosa que podamos hacer comparaciones. Ahora, yo la vez pasada también les decía, oiga, pero no se preocupen, caramba, nos decía el presidente del Banco Central de Reserva. Esto de las devaluaciones, de las apreciaciones, no se preocupen. ¿Por qué? Porque no puede haber, pues, en un producto. Miren, cómo la lógica de abstracción que se hace sobre el comportamiento de determinadas mercancías en el mundo, o sea, nos puede llevar a ese tipo de afirmaciones que presumiblemente tienen lógica. Evidente, pues el precio, si hoy día es apreciación, mañana va a ser depreciación, porque no siempre pues, se puede depreciar una moneda, no siempre se puede apreciar. En el mundo no pasa eso. En los mercados no pasan eso. Y ya les comenté, cuando estaba de 3.55, cuando cayó el tipo de cambio a 3.20, salió el presidente del Banco Central de Reserva, no recuerdo si ya estaba allí Velarde, y nos alentó con eso a la población y a los que se dedicaban a hacer empresa con ese discurso. No se preocupen, señores. Ahora se ha apreciado, mañana se va a depreciar. No van a perder nada. Así funciona la economía. Miren, así funciona la economía. No siempre pues un producto va a caer de precio. En algún momento por mecanismos del mercado también va a subir. Y lo que ahora es apreciación, mañana va a ser depreciación. Evidentemente que mucha gente le haya hecho caso. ¿Y cuánto perdieron? Porque el tipo de cambio cayó hasta 2.55. Las empresas, aquellos ahorristas que tenían sus ahorritos en dólares, que se cubrían de la pérdida de capacidad adquisitiva a cuenta del ahorro en soles, caramba, perdieron un montón de plata. Evidentemente que aquella fecha, miren cómo fue la reacción. Esa apreciación del tipo de cambio, evidente pues de que, caramba, le pegó duro a los ahorristas y dijeron, no, ni hablar. Miren este fenómeno. Está cayendo el precio del dólar. Y no voy a seguir pues ahorrando en dólares. Prefiero ahorrar en soles. Y cambiaron su opción de moneda y comenzaron a ahorrar en soles.
y la demanda de soles se hizo mucho más grande. Los dólares dentro de las preferencias del consumidor comenzó a hacerse chiquito. Y aquella época, imagínense el 2012, la presencia de soles era mayor que la presencia de dólares. La prensa, algunos economistas salieron y dijeron, oiga, miren, ya hemos resuelto el problema de la presencia del dólar. Nuestro sol ahora es fuerte. Ese es producto de la construcción de la economía. Miren cómo se ha fortalecido nuestro sol. Lógico, no querían o no podían, voy a mejor decirlo en esos términos, no podían ver qué pasaba detrás de ese fenómeno. ¿Y qué pasaba? De que los chinos habían empezado a desarrollar una expansión importante de su proceso de industrialización y estaban demandando cualquier cantidad de minerales. Y eso nos hizo, ya nosotros habíamos abierto la economía y nos encontró en un escenario bastante animoso. Comenzamos a exportar, no nosotros, las empresas mineras que habían concesionado el cobre comenzaron a exportar y el cobre comenzó a subir. Y lógicamente esto impactó en la cantidad de dólares que aparecieron en la economía. Eso nadie lo dijo, sino simplemente y curiosamente repetían ese argumento de que la economía se había fortalecido y que ahora el dólar o Superman se había cambiado de nacionalidad y ahora era peruano y ya no era norteamericano. Y hablaban de las debilidades del dólar, etcétera, etcétera. Nos duró la euforia hasta el 2012, donde nuevamente apareció el proceso de depreciación del tipo de cambio. Y nuevamente tenemos el fenómeno conviviendo con nosotros. Evidentemente que ahora serías loco si vas a ahorrar en soles, tienes que cubrirte para ahorrar en dólares. Alguien podría decir, pero profe, en esa época los que se prestaban, pero los que se prestaban se podían prestar solamente en dólares. Evidentemente. Ganaron los que solicitaban créditos en dólares, pero podían solicitar más para compensar de repente esa preferencia de los ahorristas versus los que solicitaban créditos. No se podía porque tú ibas al banco y no te querían prestar en dólares. Y además existía pues el temor de que este fenómeno no sea permanente y no sea sostenido en el tiempo y en el que en algún momento cambie. Entonces, cuando vean eso, por favor, yo ya les he manifestado y voy a repetirles. En el Banco Central de Reserva, y hay un libro, les voy a colgar ese libro. No me acuerdo de quién es que nos alcanzaron para estudiar macroeconomía en el Banco Central de Reserva. Y les voy a repetir. ¿Qué nos decían? Nos decían, oiga, investiguen, señores profesores, investiguen. Por ejemplo, les doy un tema para que ustedes investiguen. Necesitamos de ese instrumento. ¿Por qué varía en el corto plazo el tipo de cambio? Y les doy la ruta. A ver, pregúntenle al ciudadano, oiga, ¿usted sabe que hay una expansión del gasto público? Y les va a decir, sí. Entonces usted va a consumir más. No. ¿Y por qué no va a consumir más? Porque sé que esa expansión del gasto público está viniendo con deuda. Y que lo que ahora es deuda, mañana hay que pagar. Y para que se pague mañana, el gobierno me va a aplicar más impuestos. Caramba. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿No va a consumir más? No. ¿Y qué va a hacer pues con ese excedente que va a significar ese crecimiento económico en sus bolsillos? Voy a ahorrar. Caramba, va a ahorrar. ¿Y en qué tipo de activo va a ahorrar? En dólares. Entonces el dólar va a subir. Imagínense, vean eso. ¿Cómo nosotros podemos investigar a partir de ese tipo de decisiones del consumidor y llegar a una generalidad? Pero tiene lógica. El problema es que tengo que romper pues ese esquema de hacer ese tipo de raciocinios y trasladarme a la economía, imaginarme en la economía al común de los ciudadanos y me voy a también imaginar, o por lo menos empezaré en casa y le preguntaré a mi papá y le diré, viejo, ¿tú sabes que hay una expansión del gasto público? No nos preguntará, pues, no sé, hijo, ¿qué será expansión del gasto público?
Bueno, le explicas ya, ¿no? Dice que hay una inversión, que se ha botado 10.000 millones de soles para la economía, para recuperar, y eso se está orientando al mantenimiento de vías. Ajá, te vas a decir. Y tú sabes que eso va a significar un mayor ingreso en tus bolsillos. Ah, no sé, hijo, de eso dependerá pues, de que me aumenten los salarios. Sí, te van a aumentar. Miren, vamos a estar explicándole el por qué. Vamos a estar explicándole el por qué. O como en el caso de la minería, ¿no? ¿Mm? Tú sabes, viejo, que el PBI puede crecer más a cuenta de la minería porque pueden llegar a 5.000 millones de dólares para inversión minera. Ajá, sí. Y tú sabes que si eso viene, se va a incrementar tus sueldos. ¿Será cierto eso? ¿Será posible ese sueño de que ese crecimiento o ese ingreso de dólares a la economía que se van a sumar al Producto Bruto Interno y que nos van a ofrecer una expansión de la producción va a significar un incremento de mi ingreso? Entonces tendré que ver, pues, por lo menos en la historia, si no tengo capacidad de análisis. Entonces diré, a ver, tanta inversión minera, tanto crecimiento económico, si ese crecimiento ha crecido a la par del ingreso de los trabajadores a cuenta de sus sueldos. Entraré a ver las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Tendré que ver lo que aflora ahora como estadística. Y diré, caramba, pero mira, si tanta plata hemos tenido, ¿por qué en el Cusco el 80 y tantos% de la PEA es informal? ¿Por qué hay tantas empresitas informales en la región del Cusco si nosotros somos zona minera y zona gasífera? ¿Cómo no hay empresas y cómo no hay una tasa de desempleo que no pase del 7% y que la mayor parte de la gente tenga un trabajo o un trabajo formal? Ya no voy a hablar de los seguros, de las vacaciones, etcétera, etcétera, al que tiene derecho. Tendré que preguntarme, pues tengo que salir de ese esquema, ¿cierto? Entonces hay que ir pues más allá, pero miren cómo está la investigación, miren cómo está el raciocinio, porque históricamente, ¿y por qué razonan así? Creo que el libro está colgado incluso, voy a revisarlo ahorita, ¿y por qué razonamos así? ¿Por qué estos economistas razonan así? Porque históricamente han querido encontrar un vínculo entre la microeconomía y la macroeconomía. ¿Mm? Barrow creo que fue el que escribió un manualito suponiendo que había encontrado ya ese canal de comunicación a través de la elección entre el trabajo y el ocio del consumidor. ¿Mm? Y no pasó de ser una aventura bibliográfica la década de los 90. O sea, entró y salió más rápido de lo que había durado entrando. ¿Mm? Y ahora este amigo que escribe macroeconomía ha encontrado supuestamente a través de la conducta del consumidor, de ese carácter subjetivo de sus expectativas, ha encontrado supuestamente una ruta que comunique, repito, la micro con la macroeconomía. ¿Ah? Pero hay que ir más allá, pues hay que ver por qué ingresan los dólares. ¿Ah? Entonces ya hemos hablado de las fuentes del ingreso de dólares a través de la balanza de pagos, dentro de la balanza comercial, dentro de la balanza de servicios, dentro de la balanza de capitales. ¿No? Entonces, por favor, revisen eso. ¿Ah? Entonces, hay que ir a ver eso, la apertura de los mercados. Habíamos visto ya todo esto, ¿no? Y habíamos estado hablando sobre acá está una suerte de matemática, de el álgebra, que nos va a llevar al equilibrio. No está desarrollado todo, ¿no? Sino, dice, la relación IS en una economía abierta. Nos va a llevar a los niveles de dependencia y va a hablar de los niveles de dependencia de las exportaciones versus las importaciones. Y acá un poquitito de cuidado. También, nunca se olvide que Blanchard nos está hablando en términos de la economía española versus el espacio del construido a partir de la Unión Europea. ¿A qué voy? Miren nomás acá. Acá tenemos, no sé si se puede ampliar.
acá tenemos la demanda agregada, consumo más inversión más gasto más X menos M. Nosotros ya sabemos cómo es la dependencia funcional del consumo, la dependencia funcional de la inversión, el gasto del gobierno no depende de ninguna otra variable. Y miren acá, las importaciones lo ha dividido entre el símbolo del tipo de cambio real. Miren, y voy a retrotraerme, ¿no? Hacia la parte de arriba. Ajá, el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal multiplicado por el nivel de precios del país extranjero, de los productos del país extranjero versus el nivel de precios de mi economía. ¿Qué estoy haciendo? Por favor, no simplemente recordarse. Yo al recordar estoy ya estoy dándole vida a esas variables. Estoy convirtiendo a través de la multiplicación del tipo de cambio nominal con el nivel de precios de los productos que vienen de afuera, lo estoy convirtiendo a soles. Y ese resultado lo estoy comparando con los precios de los productos de mi economía. Y a partir de allí voy a determinar determinadas conclusiones. ¿Ah? Si nosotros somos más competitivos o menos competitivos. ¿Correcto? Entonces, miren acá cómo hay aquí, ¿no es cierto? Lo está dividiendo entre el tipo de cambio real. Y ¿para qué vamos a convertir entre el tipo de cambio real? Para poder hacer algunas apreciaciones respecto a la dependencia del tipo de cambio nominal y del tipo de cambio real. Este videíto se los voy a dejar mejor como algo adicional. Ya no lo voy a mostrar en clases, ¿ya? Porque estoy viendo que necesitamos de alguna manera este que se llama ver matemáticamente y económicamente qué significa este tipo de cambio real relacionado con las exportaciones y las importaciones, ¿no? Entonces, mejor lo dejamos, pero siempre anotando lo siguiente. Miren acá la demanda nacional, ya sabemos, ya les decía, ¿no? Es para una economía acá, para una economía cerrada, el tipo de relación que tienen cada una de estas variables con sus variables matrices, por ejemplo, el consumo versus la renta disponible. Podemos hacer la dependencia versus aquí, la producción y la tasa impositiva por separado. Pero Blanchard lo ha puesto como una dependencia general. General. O sea, si la renta disponible, la renta descontado yo los impuestos, sube el consumo. Baja el consumo. ¿Ya? Nosotros ya conocemos la relación del consumo versus la renta y los impuestos por separado. Con la renta es positivo y con el nivel impositivo es negativo. ¿Correcto? Acá lo está mostrando la dependencia funcional de la inversión con la variable renta y tasa de interés real. Miren, real. Eso también vamos a hablar más adelante, ¿ya? Entonces, la tasa de interés real versus la tasa de interés real dice que tiene una relación positiva y con la tasa de interés real una relación negativa, ¿ya? Entonces, esas dos cositas no se olviden, ¿ya? Y el gasto del gobierno que no depende de ninguna otra variable. Aquí, las importaciones. Las importaciones dice que dependen positivamente de la renta y positivamente del tipo de cambio real. ¿Cómo es positivamente de la renta? Entonces podemos nosotros analizar el comportamiento estadístico de la economía peruana. ¿Ah? Podemos hacerlo. A ver, iremos a ver dónde está. Mejor lo vamos a ver en el Banco Central de Reserva. Ya. Vamos a ir a estadísticas. Vamos a ver los cuadros estadísticos. ¿Dónde está?
Banco Central, tasas de interés, mercado cambiario, inflación, balanza comercial. A ver. Del 2002 para adelante, la balanza comercial ha ido creciendo de manera permanente. Ah, miren. A ver. Ya. Uy, ahora sí me van a disculpar, muchachos. No sé qué ha pasado, tengo que actualizar el Excel el Excel, no se puede ni guardar el documento, el Excel que nos han alcanzado junto con esta maquinita, pero no está, dice que tengo que actualizar la licencia del Excel. Bueno, voy a subir para otra oportunidad y vamos a ver el comportamiento. Pero en síntesis, ¿qué cosa es lo que se muestra? ¿Qué cosa es lo que se muestra? Que la renta ha ido incrementándose y también las importaciones se han ido incrementando a la par. Peor aún, ayudado por el tipo de cambio nominal que nos va a explicar esta variable del tipo de cambio real. Dice que cuando el tipo de cambio real se hace más grande, también las importaciones suben. Y cuando se hace más pequeña, también las importaciones caen. Repito, este del tipo de cambio real y sus relaciones con las exportaciones y las importaciones, mejor se los voy a acompañar con un video, ¿ya? Porque es un poco complicado. Les voy a repetir algo que les dije en la parte introductoria, explicarles a través del PowerPoint, ¿ya? Y con las exportaciones, miren que tiene una relación inversa. Pero yo les voy a alcanzar en el video, ¿no? En el video, que estas relaciones más bien van a cambiar por la óptica que le está dando Blanchard. Está viendo desde la economía peruana hacia afuera, desde la economía norteamericana hacia afuera. Pero lo dejo mejor para que ustedes lo observen en la parte, en el video, ¿ya? Entonces, todo esto nos lleva, miren, la demanda nacional sin relaciones externas y cómo va a ir afectando a mi economía a través de la presencia de las exportaciones y las importaciones. ¿De dónde viene esto? Eso también se los voy a grabar en un video porque hay que hacer una explicación minuciosa. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué las importaciones, ¿no es cierto?, del total de la economía, evidentemente, a ver, vamos a hacer el esfuerzo, pero voy a apoyarlo con un video, ¿ya? Entonces, esta es la economía que me estoy trasladando al primer plano cartesiano que hemos utilizado para igualar la demanda agregada versus la producción, ¿correcto? Ya. Entonces, para una economía cerrada, insisto, ya, aquí está la curva de demanda. A esa demanda agregada le voy a restar las importaciones. ¿Y por qué tiene esta característica las importaciones? Fíjense, se va abriendo y va generando una mayor diferencia respecto a la demanda agregada de una economía cerrada. Evidentemente, les repito, cuanto más va creciendo la economía, nosotros vamos comprando mayor cantidad de productos importados. ¿Esto se ha visto como experiencia en nuestra economía? Sí. Cuanto más hemos ido creciendo a partir del 2002, la economía ha ido consumiendo mayor cantidad de productos importados. Entonces, dentro de las importaciones, cuando nosotros lo vemos por el lado las importaciones respecto a la renta,
que es positivo, ya nos podemos estar imaginando que existe un parámetro de sensibilidad entre el nivel productivo y las importaciones, ¿correcto? O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, las importaciones es igual a un simbolito que puede ser teta del nivel de crecimiento o del nivel de comportamiento de la economía. Listo. Entonces, hay un parámetro de sensibilidad que relaciona las importaciones versus la renta interna de nuestro país. Entonces, vamos a restar a la curva de demanda, vamos a restar las importaciones y nos va a ofrecer una curva de demanda con importaciones. Ahora bien, se supone que a esto tengo que sumar, ojo, ojo, no está acá esa curva de 45 grados. ¿Por qué? Porque supuestamente, según Blanchard, nos complicaría la vida. Imagínense pues ahí, otro gráfico que parta de acá, ¿no? Sería un poquitito complicado, nos complicaría, ¿ya? Entonces, ahora, no se olviden que ahora esta es nuestra curva de demanda con importaciones. Eso es lo que significa la importación, salida de recursos que vienen del ámbito productivo. Me pagaron a mí ahora y me compré productos importados y eso, convertido en dólares, se fue de la economía. Entonces, hay una resta. Ahora bien, voy a tener que sumar mis exportaciones, porque contrario a las importaciones, yo vendo y más bien ingresan divisas, lo voy a convertir a soles, albricias, y vamos a tener la curva de la demanda agregada con exportaciones. Pero fíjense un detalle. La curva o sea, la diferencia entre las importaciones, se supone que la diferencia entre AA y ZZ es el monto de las exportaciones, ¿correcto? Y fíjense, es paralela esa curva, el monto es constante a lo largo de la curva ZZ, esa diferencia entre AA, que es la demanda agregada con importaciones, versus la demanda agregada sumada a las exportaciones, es un monto constante. Y de allí vemos que esa curva es paralela a la curva de la demanda agregada con importaciones. Vean, es la misma cantidad. Porque por un supuesto, dicen, no vamos a suponer que la cantidad de las exportaciones es constante de una cantidad de las importaciones. Ya está, listo. Para no hacernos más problemas. ¿Eso nos va a generar algún problema? No. ¿Ya? Entonces, esa curva está cortando a la demanda interna de una economía cerrada. Está cortando la curva, aquí en este punto está cortando, ¿no es cierto?, o las pendientes de la curva con importación menos importaciones más exportaciones a la curva de demanda interna, sin relaciones comerciales en este puntito. ¿Para qué? Para que nos sirva como referencia, de que más abajo de este punto, evidentemente nos vamos a imaginar, ¿no? Acá ya está restada las importaciones y sumada las exportaciones versus la economía cerrada. Entonces, más abajo de este punto, lo que nos está hablando es de que existe, ¿no es cierto?, déficit comercial. ¿Por qué? Porque esta distancia de A a B, que son las importaciones, es mayor que la distancia de B a C, que son las exportaciones. Y visualmente nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto? Este trecho versus este trechito pequeño, hay pues una diferencia a favor de las importaciones. Entonces, desde este punto que estoy señalando hasta el punto CB, hay un déficit comercial, ¿correcto? Hay un déficit comercial. Entonces, ya para arriba, por lógica, ¿cierto? Habrá pues un superávit
comercial. ¿Correcto? Bien, esto mismo, lo voy a trasladar a un grafiquito. Acá va a estar debajo este gráfico, ¿eh? Donde voy a comparar las exportaciones netas versus las exportaciones netas. O la producción con relaciones comerciales. ¿Eh? Entonces, ahí está YTB. No es el simple Y, sino es YTB. Es equilibrio con balanza comercial. Exacto. Entonces, imagínense abajo, porque acá las flechitas están viniendo hasta acá. Todas estas exportaciones, perdón, todo este resultado de la balanza comercial negativa está acá, de 0 hasta YTB. Está allí. Todo esto, perdón, me estoy equivocando. ¿No? Todo este déficit comercial es esto y todo este superávit comercial es este. Hasta este punto. Entonces, aquí, este llano va a significar el superávit comercial y todo esto va a significar el déficit comercial. Entonces, este capítulo fue incrementado como un capítulo aparte en sus primeras ediciones Blanchard y ahora viene como parte estructurado de la curva ISLM. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Hay preguntas? A ver, analicen, ¿ah? Analicen. Les dejo a ver el gráfico. A ver, comenzaré a preguntar. Cintia. Sí, profesor. A ver, ¿has analizado? ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no? ¿O les estoy engañando? No, sí. Este profe sabe matemática y nos está chamullando. ¿Ah? Sí. ¿Está bien? Sí, está bien, profesor. ¿Tú crees que está bien? No estoy analizando, estoy leyendo un poco. A ver, analice. Mira, pues mira. A ver, miren, por favor, todos, ¿ah? A ver, voy a seguir preguntando. Ya, les voy a ser bien francos. Hay un error en lo que les he dicho. Hay un error. A ver, observen. Quiero que encuentren ese error. Porque si no cometemos errores, tampoco lo vamos a aprender. Si no voy a cometer errores, ustedes, sí, van a decir. A ver, vamos a ir a preguntar. Esaú, Abel Castro Delgado. Esaú, señorita delegado, me vas anotando los nombres que voy llamando y no están contestando. Lo dejan prendido el celular y allí está. Dime, Cintia. No, sí voy a anotar los nombres. Ya, le he llamado, ¿no es cierto?, a Esaú, ya, allí ponle, faltó. Y quiero ver esa relación, ¿ya? Pues ni siquiera se da por enterado Esaú. Y lógico que más adelante o dentro del chat me va a contestar seguramente, mi celular no funciona. Ya, a ver, Flor Melisa. Ahí también se ha tapado los oídos. Anótame a Flor Melisa. Jacqueline Cusiquispe. Sí, profesor. ¿Cómo estás, amor? Ya, a ver, te voy a poner, a ver. Hay un error allí en lo que les he dicho. Por eso ando cometiendo errores, porque si no, ustedes se van a dormir.
y tengo que estar preguntándoles, a ver, ¿dónde está el error? Mm, Que ustedes se escuchan nomás y ni siquiera, uy, nos estará diciendo bien, nos estará diciendo mal. Ya este sea macro 2, por favor. profesor, habla de... ¿Ah? Si son grafiquitos, ¿cuál es el problema? ¿Acaso hay matemática allí metida? Lógico que es parte de la matemática, ¿no? Pero allí pues nosotros podemos ver eso. A ver, a otro coleguita, a ver. John Antón Choque Roque. Yes. Activa tu cámara, por favor. A ver, quiero conocerte, no los conozco. Todavía estás en la cama. Estás todavía en la cama, John. ¿Ah? ¿Qué ha pasado con tu micro? ¿De dónde me estás, de dónde estás comunicándote? ¿De dónde estás comunicándote? De Cusipata. ¿De dónde? De por, ¿cómo se llama? Mucuray, casi por Cusipata. Ay, 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 ay. A ver, dime, a ver, ¿hay algún error o no que he cometido? ¿Me puede mostrar la... Ahí está la gráfica. Es que ese es el problema de del PowerPoint. Pero tenemos que adecuarnos, pues, y yo tengo que buscar y esforzarme. ¿Está bien o no lo que les he dicho? Dime, joven John Anthony. A ver, vamos a ir. Profesor, yo le puedo decir. Hace cortar, doctor. No le escuché muy bien. Ya, ni modos. Profesor, A ver, Jonathan Yamir. Jonathan Yamir Pilco. Presente, profesor. ¿De dónde me estás hablando, Jonathan? De Cusco, profesor. ¿De qué parte? De Huanchac. Ya, a ver, activa tu cámara. Ya, profesor. Lo he activado ya. Ahí está. Mucho frío. De tu cama, creo que duermes con la ropa. No, A ver, profesor. dime. ¿En qué parte de Huanchac vives? En Simón Herrera, por la costanera. Sí, conozco la costanera. Antes era el lugar donde me divertía, cuando no había todavía Simón Herrera. Era todo Ya un sea, valle profe. verde. ¿Ah? Yo vivía en Tío y era nuestro sitio de esparcimiento para los chicos de esa época. A ver, ¿has analizado o no? Mira, te voy a explicar, a ver. A ver, por favor, profesor. A ver, para todos, por favor. Si no cometo error, caramba, no voy a encontrar este tipo de espacios. Esta es la curva de demanda agregada para una economía cerrada. O sea, consumo más inversión más gasto. Ya está. Todos, capturen, Ya. A esa curva, como me dice la función de producción, y igual consumo más inversión más gasto, más X menos M, le voy a restar el menos M, o sea, las importaciones. ¿Y qué característica tienen las importaciones? Que cuanto más crece, porque no se olviden que esta curva está expresando crecimientos de la economía. Por eso tiene la forma como la que están observando. Va de un punto a otro, va creciendo de acuerdo a los incrementos en las variables
en la proporción del multiplicador. ¿Ah? Entonces, le voy a restar las importaciones. Ahí está. ¿Y qué características tiene? Repito, que cuanto mayor es la producción, voy a incurrir en mayor compra de productos importados. Entonces, la diferencia se va haciendo cada vez más grande. Si aquí importaba 5, acá estoy importando 8. Miren nomás esa flechita. ¿Ah? Esa flechita nos está indicando la diferencia en cantidades de la demanda de una economía cerrada a una economía sin importaciones. Correcto. ¿Ya has captado ya hasta allí, Jonathan? Sí, profesor. Ya está, ya. Es grafiquito, ¿no es cierto? No hay nada difícil, ¿no es cierto? ¿O tienes alguna dificultad todavía? A ver, voy a tomarte de muestra a ti. ¿Has entendido? Sí, profe, entendí que le ha restado las importaciones, que hubo una diferencia con las importaciones. Ya, solamente que acá está en términos de lineecitas, no está de cantidad, pero que expresan cantidades, ¿no es cierto? Ya está, ya. Ahora nos vamos a trasladar acá. Nos vamos a trasladar acá. Ahora, a esas importaciones, a esa economía sin importaciones, que es esta línea roja AA, le voy a sumar las exportaciones. ¿Por qué? Porque la función de producción me dice Y es igual al consumo más inversión más gasto del gobierno más X, o sea, más exportaciones menos importaciones. Se le voy a sumar en cantidades, en números, en cada punto para lograr esta curva de mi demanda agregada que ya me está expresando menos importaciones, más exportaciones. ¿Has entendido hasta allí, Jonathan? Sí, profe, más o menos. A ver, ¿dónde está tu dificultad? A ver, ¿dónde está la dificultad? En todo este nuevo gráfico. Ya. A ver, ubícate, pues. Hasta acá ya has entendido, ¿no es cierto? En esta. Sí, en eso sí, profe. Ya. Entonces, ahora, a ver, suponte que cada uno de estos puntitos signifique 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ya está. Ese es el resultado que nos ha salido de restar de la producción de una economía sin exportaciones, sin importaciones. Hasta allí estás. Ya, repito, Ok, sí. este estaría, ya, a ver, este puntito sé cuánto sería, 20. Este sería 30, 40, 50, 60, 70, ya, 20. Acá sería 15, ya, o sea, le hemos restado a los 20 lo que hemos comprado en productos importados. 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ya está. Ya. Ahora le vamos a sumar lo que hemos exportado. ¿Ya? Le vamos a sumar 10. 15 más 10, 25, 35, 45, 55, 65. Hasta acá. ¿Correcto? Y nos va a dar esta curva ZZ. ¿Hasta allí has entendido? Sí, profesor. Ya está ya. Entonces, esa curva ZZ ya está ya sin importaciones y con exportaciones. Y voy a relacionarlo con este punto de intersección que me da a conocer qué es la curva sin balanza comercial, que es la curva con economía cerrada. ¿Ya? Entonces, y voy a comparar. En este punto, se supone que estas distancias entre, miren, miren, a ver, esta distancia entre este puntito que estoy señalando y este otro punto son exportaciones e importaciones. ¿Qué quiere decir? Si las exportaciones eran 10 y las importaciones eran 10, el resultado es 0. O sea, estoy funcionando como si fuera una economía cerrada. ¿Ah? Porque las distancias son similares, porque en ese punto las exportaciones son iguales a las exportaciones. ¿Hasta allí has entendido? Sí, profesor. Y voy a hacer un análisis de lo que sucede hacia abajo y lo que sucede hacia arriba. ¿Correcto?
fíjense, todo esto, desde C hasta A, si no vamos a partir de B a A, vamos a partir en orden de esta diferencia, esta, que está asignado como B a A, son las importaciones. Ha resultado lo que he restado del total de la economía cerrada menos las importaciones. O sea, ese tramito de B a A es las importaciones. Y las exportaciones es de A a C, porque me he fijado como supuesto que va a ser una cantidad constante a lo largo del tiempo y va a ser una proporción de lo que importamos. Entonces, como es una suma, me ha dado este punto C. Entonces, las importaciones, perdón. Ya. A ver, fíjense, las importaciones es todo esto. Y, perdón, de acá de este puntito B al punto A. Y las exportaciones es del punto A al punto C. Entonces, la distancia de A a C es mayor que B a A. A a C es las exportaciones y AB es las importaciones. Entonces, acá hay un superávit comercial. Yo les dije en el anterior caso que era lo contrario. ¿Correcto? Entonces, vayamos acá. Por encima. ¿Cierto? Por encima. No se olviden que las distancias entre la línea azul y la línea roja es la distancia donde del total de lo que produzco internamente le estoy restando las importaciones. Entonces, fíjense acá, ya no está esa flechita, caramba, qué mal planchar. Ya, de la línea azul a la línea roja son las importaciones, ¿correcto? Acá es chiquitita, de B a A, y acá ya sería más grande. Y de la línea roja a la línea morada, no sé qué color, lila, creo que, no es lila, es un rojo opaco, ZZ, es las exportaciones. A partir de este punto, miren, las importaciones, repito, que parte de esta línea azul a la línea roja es mayor que la diferencia que señala esta pequeña flechita que es las exportaciones. Entonces, de acá para adelante, las importaciones son mayores que las exportaciones. ¿Qué quiere decir? Que hay un déficit comercial. Ok, eso mismo lo voy a trasladar aquí, que YTB es la producción con balanza, con equilibrio en la balanza comercial. Este punto más acá de C, aquí, es el punto YTB. Es el punto donde el trecho de las importaciones con las exportaciones son iguales. Correcto. Entonces, todo este triangulito es este que me va a indicar el superávit comercial. Y todo de este punto para arriba, es lo que me va a indicar el déficit comercial. Hasta allí, señores. ¿Has entendido, joven, o una más? Por favor, el último cuadro, el de YTB. El de YTB. Ajá. Ese, por favor. Ya. Este YTB me está diciendo que es el punto donde las exportaciones con las importaciones son iguales a cero. ¿Y cómo puedo observar que si son iguales a cero? En la distancia de este punto que estoy señalando al punto rojo, es la misma distancia que me señala las importaciones más las exportaciones. O sea, se anulan ese punto. Entonces, mi economía está funcionando con cero de balanza comercial y es como si fuese una economía cerrada.
de este punto C a este punto donde se hace cero la balanza comercial, me está señalando que las exportaciones son más grandes que las importaciones. ¿Por qué? Porque las exportaciones están de A a C y las importaciones solamente están de A a B. Me remito a este cuadrito. Ya está. Entonces, BA es las importaciones y AC es las exportaciones. Visualmente, las exportaciones son mucho más grandes que las importaciones. Entonces, de este punto para abajo van a ser superávit comercial. Repito, ¿por qué? Porque las exportaciones son mucho más grandes que las importaciones. Entonces, todo este triángulo entre la línea azul y la línea roja opaca van a ser los superávit comerciales, que se va a trasladar a de este punto YTB hasta el punto 0. Y acá, de este punto para arriba, donde ZZ se ubica por debajo de DD, ¿no? ¿Qué nos está señalando en relación con AA? De que las importaciones, repito, que es la diferencia entre la línea azul y la línea roja, es mayor. Miren, acá visualmente, desde cualquier punto por encima de este punto donde la balanza comercial es igual a 0, las importaciones son mayores, porque las importaciones me están señalando la diferencia entre cada uno de estos puntos de DD hacia AA. Y las exportaciones solamente son de AA a ZZ. Entonces las importaciones son mayores que las exportaciones. ¿Qué me quiere decir? Que de este punto para arriba hay déficit comercial. ¿Queda claro ahora? Sí, profesor. Ya, espero, ya te tomó como muestra. ¿Ya? Entonces, la relación en una economía, ¿cuál es el equilibrio de mercado de bienes? Va a igualar ya un poco de álgebra, que les invito a que puedan observar o que puedan desarrollar, ¿ya? Aquí está a continuación la relación IS, qué ocurre con una IS ante una apreciación real, qué ocurre, todo eso. Ya se derivan de algunas cositas. ¿Alguna pregunta más? A ver, ya. Entonces, voy a soltarles, por favor, los videos que he grabado. Ojalá que se escuche. A ver, me dicen, señorita delegado, me dice si se escucha. A ver. No se Espera, escucha, profesor. Ya. Ay, caramba, no, sino que lo... A ver, ahora. ¿Se escucha? No se escucha, profesor. ¿No se escucha? No, no se escucha. Ya. No se escucha, ¿no? No. Ya. Entonces van a tener que verlo pues, en sus aparatos. He grabado de diferente manera, en las maneras que me han dicho, pero no sé. En las primeras resultó y ahora no está resultando. ¿Todos no escuchan? No se escucha, profesor. No se escucha. No se escucha, profe. No se escucha, Ya, profe. entonces, a ver, entren en vuestros aparatos, pues, entren en vuestros aparatos y vean esa IS con una economía abierta. Es 8:33, volvemos a clases, no se vayan, ¿ah? 8:58, ¿ya? Chequéenlo en vuestras máquinas. A ver, y me dicen si en vuestras máquinas se escucha o no.